Guerra Fría. Fue un duelo silencioso entre dos superpotencias que, aunque nunca se enfrentaron directamente en el campo de batalla, mantuvieron al mundo al borde de un abismo. En este delicado equilibrio de tensiones, un evento amenazó con desatar el caos: la crisis de los misiles en Cuba. Un episodio que cambió la historia de la humanidad. En octubre de 1962, los cielos del Caribe ocultaban un secreto que podría alterar el destino de millones. Los vuelos de reconocimiento estadounidense que cruzaban la isla de Cuba con precisión de ojos vigilantes revelaron un hallazgo perturbador: instalaciones soviéticas destinadas a lanzar proyectiles de largo alcance. Era como si el fantasma de un conflicto totalitario hubiera echado raíces a solo 150 kilómetros de las costas estadounidenses. El presidente John F. Kennedy recibió estas noticias con la gravedad que merecía la situación. En un despacho de la Casa Blanca, rodeado de asesores y mapas marcados con líneas rojas, debatió las opciones. Una acción precipitada podía desatar una tragedia, pero la inacción también tenía un precio. Mientras tanto, el líder soviético Nikita Khrushchev, seguro de su estrategia, se mantenía firme en su decisión de proteger al joven gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro. El bloqueo naval, o cuarentena, como lo llamó eufemísticamente el gobierno de Kennedy, fue una respuesta elegida. Una flota de buques de guerra estadounidenses rodeó la isla, deteniendo y revisando cualquier embarcación que pudiera llevar armamento nuclear. Este gesto, tan audaz como peligroso, envió un mensaje inequívoco al Kremlin: la intimidación no sería tolerada. Pero esta no era una partida de ajedrez cualquiera. Cada movimiento tenía el potencial de desatar el cataclismo. Durante 13 días, el planeta sostuvo la respiración, mientras los teléfonos entre Washington y Moscú transmitían mensajes codificados, con un lenguaje tan cauteloso como afilado. Las amenazas veladas se mezclaban con propuestas de compromiso, pero el tiempo jugaba en contra. En las calles de Cuba, el ambiente era tan denso como el humo de los cigarros que parecían eternos compañeros de los habaneros. La población vivía bajo la sombra de una posible represalia, mientras Castro consolidaba su alianza con Moscú. La posibilidad de un ataque estadounidense sobre la isla flotaba como una nube oscura, alimentada por rumores y miedo. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, los discursos eran tan cortantes como las miradas entre los embajadores de ambas potencias. El embajador estadounidense Adlai Stevenson presentó evidencia gráfica de los misiles en Cuba, dejando a la delegación soviética en una posición incómoda. Era un duelo verbal, pero cada palabra tenía un peso que resonaba en los corredores del edificio. El desenlace llegó con una mezcla de tensión y alivio. En un gesto que reveló tanto la frialdad como la sensatez de ambos líderes, Khrushchev aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de una promesa estadounidense de no invadir la isla. Además, en un acuerdo no divulgado en ese momento, Washington se comprometió a retirar sus proyectiles estacionados en Turquía, que apuntaban directamente al corazón de la Unión Soviética. Aunque los cañones permanecieron en silencio, la lección fue clara. La comunicación directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo, se instauró como una medida para prevenir futuras crisis. Este episodio también impulsó acuerdos como el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que buscaba frenar la proliferación del armamento atómico. Sin embargo, la herida de la crisis de los misiles no sanó rápidamente. La desconfianza entre las potencias se mantuvo y Cuba quedó aislada bajo un bloqueo económico que perdura hasta el día de hoy. El espectro de lo ocurrido en 1962 sigue siendo un recordatorio de cuán cerca estuvo el mundo de un destino apocalíptico. La crisis de los misiles no solo marcó un punto álgido en la Guerra Fría, también redefinió las reglas del poder global. Un episodio en el que el equilibrio y la racionalidad prevalecieron sobre la devastación y la pesadilla viva de la suma de todos los miedos.
suscríbete.